El modelo que yo les voy a entregar en el parcial, pues tendrá algunos cambios con el tema de las texturas, pero lo importante es que trabajen con ese. Pero la idea es que verifiquen que esté en el centro. Igual, de todas maneras, yo voy a tratar de dejarles eso claro. Entonces, el primer paso es verificar qué necesidades tenemos para poder mover este sujeto. En este caso, pues, la idea es crear un ciclo de caminado. El ciclo de caminado que nosotros efectivamente podemos lograr con este escarabajo, pues es un ciclo de caminado, digamos, rápido, pero se va a ver más o menos así. Voy a mostrar aquí en esta carpetita. Más o menos así. Entonces, la idea es que pongan una cámara, efectivamente que se le muevan las cuatro paticas y que no patine, es decir, que no quede saltando o que se le queden deslizando las paticas sin necesidad de que se vean ancladas en el piso. Miren, por ejemplo, esta que tengo acá, efectivamente está totalmente anclada al piso. Para eso es muy importante medir cuánto mide el paso que da digamos, cada una de las patas. Es decir, este es el trayecto que recorren las patas grandes y este mismo trayecto es el que recorren las patas pequeñas. Pero bueno, lo que nosotros vamos a hacer primero que todo es construir el esqueleto de esta figura. Básicamente el esqueleto es esta estructura que voy a mostrar ahí. En teoría es muy simple porque solamente tenemos que construir un lado y el centro. De resto, pues es una copia de todo el elemento. Y los helpers son acompañantes que vamos a construir. Entonces yo voy a abrir la escena y voy a empezar aquí a construir el modelado. Lo primero es que me voy a ir al panel de creación y voy a utilizar una categoría que se llama System, que es donde se almacenan algunas herramientas avanzadas del programa. Entre ellas, la opción de Bonds. En este caso, pues no vamos a usar Biped porque no hay manera de pronto de adaptarla fácil con el escarabajo. Entonces, voy a hacer primero los huesitos que van a controlar las manitos. Cuando yo digo manitos, me refiero a las patas pequeñas. Cuando yo digo patas, me refiero a las grandes. Entonces, de esta manera voy a crear los huesos que conformarán las manitos. Miren que la mano de este escarabajo proviene del interior y por lo tanto debe haber un hueso que controla esta área, pero viene desde adentro. Entonces no importa qué tan adentro esté, yo tengo que construir básicamente esa manito. Entonces voy a comenzar haciendo un huesito que va desde aquí hasta donde está la articulación, luego hago clic y hago otro huesito que va hasta donde va la otra articulación y finalmente voy a hacer clic para hacer un huesito que llega al final. Al presionar clic derecho, Trimax por defecto les va a crear un cuarto hueso, pero en teoría ustedes construyeron solamente tres huesos. Lo mismo sucede con las patas de atrás. Hay que crear ese mismo método para construir digamos, los huesos que controlan esas patas. Y miren que en este caso es mucho más grande el área. Entonces yo puedo traer ese hueso desde aquí, desde el interior, a donde está la articulación, básicamente a donde está la otra articulación y finalmente donde termina nuestras paticas. Todo esto lo hice en qué vista? En front. Por lo tanto, cuando me vaya a top, miren el problema. Todo está construido en un mismo eje, pero es muy sencillo para nosotros si nos vamos a una vista como perspectiva, porque con la herramienta mover y haciendo doble clic en el primer hueso que ustedes hicieron, pueden mover todo el conjunto de huesos. Este va para atrás y este generalmente viene adelante. Ahí le voy a dar doble clic y va adelante. Si les parece muy incómodo seleccionar los huesos, recuerden que tienen un filtro para decirle que solamente van a seleccionar huesos temporalmente. Cuidado, olvidan eso, que eso es lo primero que le pasa a uno. Entonces miren que aquí lo que va a hacer es en la vista superior es sincronizar que esos huesitos queden ubicados donde debería. Si la pose de nuestro personaje tuviera cambios en orientación de los huesos, nos tocaría moverlos para que se ajusten. Pero en este caso, pues digamos no es necesario. De pronto moverle un poquitico, pero no es necesario. Lo voy a dejar tal cual como viene. Ahí acabo de hacer control Z. Esto igual, doble clic y lo voy a poner en todo el centro. Por eso cuando se modela un personaje es muy importante modelarlo en una pose neutral.
Digamos que él no esté haciendo una posición fetal o algo bien extremo, porque todas las articulaciones van a quedar, digamos, contraídas y es muy difícil llevar y construir los huesos. Ya tengo los huesos de las patas. Ahora voy a hacer el hueso principal que va a controlar todo el cuerpo del sujeto. Lo mismo, me voy a la vista left y con mi herramienta Bones voy a hacer un hueso que va a dominar todo el área de la cadera, es decir, toda esta parte. Entonces yo puedo construirlo desde aquí, desde esta parte que está más densa en malla, hasta esta otra, podrían utilizarlas como referencias. Ya saben que el primer hueso viene dominando toda esta área. Luego vienen justo antes de la cabeza. Miren ahí, justo antes de la cabeza es toda esta parte. Entonces todo este que acabo de construir es el cuello. Y finalmente hasta la parte final de nuestra cabeza tendríamos el tercer hueso, que sería ya el de la cabeza. Entonces, ¿qué tengo acá? Importante, de hecho esto está en el instructivo, que nosotros efectivamente cuando construyamos esto le pongamos nombres. En este caso, este es cadera, este va a ser cuello, este va a ser cabeza, ¿sí o no? Y este puede ser cabeza flotante, yo le pongo generalmente float. Ahora, si ustedes quieren renombrar, miren que las manos yo nunca las renombré. Si le dan doble clic a este hueso, ya sabemos que selecciona todo. Y aquí en Tools hay una opción que se llama Rename Objects. Ahí lo que voy a hacer es ponerle, por ejemplo, mano derecha. Digamos que la derecha del sujeto. Creo que sí. Entonces, ese es el nombre base. Yo le digo, enumérelos desde el 1. Y de 1 en 1, no de 5 en 5. Le doy aquí Rename y miren que ya toda esta cadena de huesos se llama mano derecha 01, mano derecha 02 y así sucesivamente. Lo mismo pasa con el otro. Doble clic, Tools, Rename Object y le digo pata derecha. Como nombre base, enumérese desde el 1. Listo. Ahora, yo voy a ocultar la malla temporalmente con Shift G, que es el equivalente a hacer clic acá. Y esta es la estructura que nosotros tenemos como hueso. Entre más parecido sea el hueso a la malla, más tiempo van a ahorrar ustedes asignando los pesos. ¿Se acuerdan de los pesos? De los colores estos, básicamente. Entonces, lo que yo voy a hacer, si quiero, es opcional, podría entrar en un menú que se llama Animation, Bond Tools. Y ahí yo encuentro herramientas adicionales para mis huesos. En las patas realmente no quiero como hacer mucho, pero miren que yo podría seleccionar este hueso que está partiendo desde este punto hasta este punto, ignorando toda mi malla y habilitarle una de estas aletas, este menú que se llama Fin, o no sé cómo se pronuncia en inglés. Lo importante es que si yo le activo esto, es como si le estuviera activando unas extensiones, donde puedo aumentar y puedo efectivamente tener una extensión que le ayude al hueso a representar qué zonas son las que debe dominar. Entonces aquí tengo efectivamente una aleta que le acabo de hacer a este huesito y esa misma aleta se la puedo construir a este otro huesito con la opción de Size y con la opción de Taper. Taper es afilar y de hecho miren que ahí lo estoy haciendo. Con el tema del torso o con el tema de la cadera, igual yo podría generar aletas en todas las direcciones para que pueda representarse mejor qué áreas son las que se cubren con la cadera. Miren ahí, yo podría efectivamente construir esto solamente para poderle ayudar a los huesos que identifiquen qué zona es la que les corresponde. Aquí voy a presionar Alt X para ver la malla transparente y miren que con este hueso extendido por toda esta área es mucho más claro saber qué es lo que le corresponde. Nos pueden servir hasta de guías. Bueno, hasta ahí perfecto. Voy a activar unas cuantas aletas o unas cuantas formas aquí adicionales para que podamos de pronto expandir un poco los puntos por donde abarca este huesito. Y finalmente pues lo hago con este, también está.
Bueno, solo nos falta un hueso. ¿Cuál es? Básicamente es el hueso de la cola. De hecho, voy a activar el modelado y miren que ustedes podrían crear por aparte un huesito adicional, pero tengan mucho cuidado, que esto es lo primero que les va a suceder. Y es que cuando vengan a construir un hueso para cubrir el área de la cola o el aguijón este, si hacen clic en el hueso que ya está construido, él automáticamente se pega a él. ¿Sí lo ven? Entonces, yo lo que hago generalmente lo hago aquí a un ladito y lo dirijo hasta allá y suelto. Cuando está construido, pues básicamente lo muevo cercano a donde terminaba mi cola y lo voy ajustando básicamente para que cubra. Si el hueso ya no se encoge, miren ahí, porque los huesos se supone que son rígidos, así son en la vida real. Entonces miren acá, lo que tengo que hacer es regresar a la opción de Bone Edit Mode para activar este botón, perdón, para la opción de Bone Tools y activar la opción Bone Edit Mode. Miren que cuando yo estoy en este modo activo, lo que puedo hacer todavía es ajustar el tamaño de los huesos con relación a mi malla. Cuando salgo de ahí, ya quedan asegurados los huesitos. Entonces en este caso, pues ya tengo esta malla y yo básicamente les sugiero acá que verifiquen muy bien que todo esté conectado. En este caso no hemos conectado nada, pero lo vamos a hacer de una manera rápida y sencilla. Esta es la principal pieza de nuestro escarabajo y todo lo demás le debe obedecer prácticamente al cuerpo. Entonces, el primero que va a obedecerle a la cadera es este huesito de la cola. Miren que cuando muevo la cadera, la cola se queda. Entonces, como yo ya lo tengo aquí nombrado, de hecho, pues se me olvidó ponerle nombre a este es cola, yo podría incluso asignar la jerarquía desde aquí. Es decir, la cola le obedece a cadera. En teoría también lo puedo hacer así. Miren a cadera, perdón, miren a cola, le voy a decir vaya y obedézcale o esté dentro de la cadera. Eso es una forma de hacer jerarquía también. Miren, ahí está. ¿Por qué? Porque esto básicamente representa que domina qué. Y estos son subcarpetas que quedaron dentro de este elemento. ¿Qué tiene cadera? Tiene la cola y tiene el cuello, porque son los dos vecinos que dominan, mírenlos ahí. Pero si miramos el cuello debe tener a cabeza, ahí está. Y cabeza debe tener este otro que nombramos como flotante. Bueno, la cola también tiene uno que es flotante, pero a ese no le pusimos ningún nombre, se llama Bond 2. Entonces, de esa manera ya tenemos el rigging de esta pieza construido. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? Que las patas deben ir pegadas al hueso más cercano que tienen. En este caso, si hablamos de una persona, pues nosotros las piernas las tenemos pegadas a la pelvis. Entonces, en este caso sería el equivalente decirle a estas patas o a la pata derecha, al hueso de la pata derecha, que le obedezca cadera. Es exactamente lo mismo que hacer esto. Arrastrar todo el grupo de las patas a la cadera. Y de esa manera, cuando movamos cadera, ya sigue este elemento. Con las manitos no lo vayan a pegar a la cabeza, porque si ustedes van a mover la cabeza, cada vez que muevan la cabeza, va a terminar moviendo los pies del sujeto. Entonces es mejor tener, digamos, cierto seguro para que eso no pase. Entonces en este caso le voy a decir a la manito que le obedezca al cuello. Y miren que ya está básicamente todo construido ahí. ¿Qué necesito? Crear el otro lado. Para eso, lo único que yo voy a hacer es seleccionar con doble clic el hueso de la mano, venir a la opción de Bone Tools y ahí utilizar la opción que dice Mirror. ¿Sí lo ven ahí? Si yo le digo Mirror, él inmediatamente me hace una copia en X. Es muy importante mirar las referencias que tienen en el viewport, porque a veces esto cambia. Y desde acá, pues ustedes podrían ajustar la posición. Digamos que no le voy a poner ninguna posición exacta porque no me la sé. Pero miren que si ustedes seleccionan este hueso y observan en el sistema de coordenadas, dice menos 1,35. Yo puedo copiar ese valor y venir y seleccionar el hueso que acabo de duplicar y ponerle ese valor, pero sin la opción de menos, porque ya estaría en el cuadrante positivo. De hecho, ahí cometí un error. Esperen ahí un segundo. Listo.
antes de hacer el vínculo, yo acabo de romper el vínculo. ¿Para qué? Para que yo pueda mover tranquilamente este hueso cuando lo vaya a copiar. Entonces acabo de utilizar este. Le voy a dar mirror a todo ese sistema de huesos. Esperen ahí un segundo. Entonces doble clic. Estos están pegados. Lo que voy a hacer es despegarlos porque los voy a copiar. Doble clic, ahí está, despegado. Le digo mirror y ahora sí aplico lo que les acabo de decir. Miren que yo lo puedo mover a cualquier lugar y obviamente necesito ponerlo en el mismo lado, pero en el lado opuesto. Ya copié el menos 1.35, o sea que a este solamente le tengo que poner el 1.35. ¿Sí entienden eso por qué? Porque está en el punto positivo y en el punto negativo. El único error que básicamente acabo de cometer es que antes de duplicar vinculé las patas. Y advertencia, es mejor que lo último que hagan antes de crear todos los huesos es conectarlos al cuerpo. Entonces, si lo quieren desconectar, fácil. Miren ahí, selecciono el que vinculé a la cadera, le digo romper el vínculo y miren que se sale de la cadera. Cuando yo le doy doble clic, esto se mueve libremente y ya no afectó la cadera. Le digo mirror y de esta manera pues ya tengo el otro sistema de huesos. Selecciono en este caso este huesito y me robo la coordenada 4.25 y se la pego a este otro sujeto sin el menos. Bueno, las aletas puede que les pase esto, pero es muy sencillo. Si esta la aplicamos en back y le pusimos estos valores, pues podríamos decirle que esta viene en front con estos valores, simplemente como duplicar. Recuerden, esto es opcional, pero que sí les va a ayudar, que va a tener, digamos, mucha más certeza el skin a la hora de aplicar esto. Entonces, entre más parecidos los huesos a la malla, más tiempo se van a ahorrar con el skin. Entonces, de esta manera, pues ya está el esqueleto. Voy a ocultar la malla y ahora sí repito el proceso que les había mostrado ahora, pero que se convirtió en un problema antes de duplicarlos, y es vincular las patas a la cadera y vincular las manos al cuello. Listo. Esto que tengo acá es cinemática inversa o cinemática directa. A ver, muy difícil la pregunta. ¿Inversa o directa? Ya sé que incluyo en el teórico. Esta es directa. ¿Por qué? Porque básicamente yo cojo cada hueso y lo voy moviendo directamente a donde básicamente va, ¿sí o no? La inversa es la que ponemos un control aquí en la punta y simplemente de manera inversa él hace que reaccionen todos los elementos que están de ahí hacia atrás. Entonces lo que voy a hacer para que este rigging quede lo suficientemente completo es que le vamos a poner esa tecnología a las patas, no al cuerpo, solo a las patas. Pero miren que las patas son 3 huesos. Yo no me voy a meter con el tema de los huesos que están metidos dentro del cuerpo, porque en realidad esos no son los que van a agarrar las cosas o los que van a caminar, ellos simplemente provienen del interior del cuerpo, pero los que realmente van a llevar ese proceso son estos dos. Para poder hacer una cinemática inversa, lo único que tienen que hacer es venir a la opción de animación y utilizar la opción que dice IK Solver. Ahí tenemos diferentes tecnologías. La única que vimos nosotros durante el semestre fue esta que se llama HI Solver. Bueno, ahí ven qué significa, Historical Independent. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Una cinemática inversa solo funciona entre dos huesos, pero para poderla consolidar tenemos que irnos a un tercer hueso para que ella se ubique al final de ese segundo hueso. Si no, se va a quedar solo en donde queda el punto pivot. Entonces, ¿cómo se hace? Seleccionamos el hueso, en este caso sería la mano derecha 02. Recuerden que el 1 no lo vamos a usar. Animación, IK Solver, HI Solver, y lo conectamos directamente al flotante que nos hace Max. Y de esa manera ya tenemos un control de cinemática inversa. Listo. ¿Qué es importante hacerle a esto? Un helper, porque es atinarle a esa crucecita. Por allá es muy difícil. Entonces, panel de creación, helpers y creamos un point.
El point tiene diferentes aspectos en el panel modificar. Se puede ver como caja, se puede ver como cruz, pero yo lo voy a dejar como cajita. Y finalmente lo voy a alinear con ese IK que me quedó ahí. Entonces le digo alinear centro con centro en XYZ. De esa manera ya tengo el helper de la mano. Helper mano derecha 01. Listo. Si este quiere dominar ese IK, lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar el IK y decirle que el papá va a ser el helper. Ahí está. Entonces ya tienen un helper para este. Repito ya el proceso, esto es muy repetitivo. Selecciono este hueso, animación, IK, HI y simplemente le digo esto. Ahí está. Ahora selecciono este de acá, le digo animación, HI y ya está. Selecciono este otro, animación, HI y ya está. Eso es. Y construyo básicamente, digamos, otros 3 helpers. Este se va a llamar, digamos, mano izquierda. Este se va a llamar pata derecha. Y este se va a llamar pata izquierda. Bueno. Entonces, pata izquierda, ok. Pata derecha, ok. Miren que ya la herramienta alinear no le tengo que hacer nada porque la última configuración que utilicé era la que yo necesitaba. Le digo a este helper que le obedezca, perdón, a ese IK que le obedezca a ese helper. Entonces, del hijo al padre, siempre del hijo al padre. Y aquí básicamente tendría esto. Entonces, una comprobación que pueden hacer es siempre mover, control Z, mover, control Z. Siempre tienen que hacer control Z porque si no, pues terminaríamos dañando la figura. Cuando la malla está ahí, es muy difícil mover el hueso de la cadera. Por eso yo siempre recomiendo crear otro helper mucho más grande que simplemente esté alineado con mi cadera y que le digamos a nuestra cadera que le obedezca a ese helper. Y finalmente podríamos crear un helper mucho más grande porque es el helper master. Vamos a ponerle aquí helper master. Yo lo voy a alinear, puede ser también con la cadera, si no estoy mal, quedaría bien. Y en el helper master, ustedes lo que van a hacer es decirle a todos los helpers que le obedezcan a ese señor. Entonces, tanto el de la cadera como el de las patas. Y todos a él. Para que cuando este lo mueva, sea este el que mueve todo. Y el de la cadera mueve la cadera solamente. ¿Ves? De esta manera ya tenemos básicamente lo que es el rigging. Esa es la partecita del rigging. Ya lo que sigue simplemente es agregar el skin, que es nuestro modificador para asignar todo el tema de los huesos. Hay un control adicional que no sé si los voy a incluir y es el del lookat, que es colocar básicamente otro helper. Yo de hecho siempre le pongo un texto, look. Aquí viene. Y puedo seleccionar el hueso de la cabeza, venir a Animation, Constraint, y aquí hay una opción que dice Look At. Cuando yo señalo el hueso de la cabeza que mire este objeto, básicamente ya tengo la responsabilidad de la mirada de ese hueso con este texto. El problema es que se me descontrola. ¿Por qué? Porque ese hueso adquiere la posición del texto. Lo que tenemos que hacer es ir al panel Motion y decirle que mantenga su posición inicial. Y de esta manera ustedes ya tienen la responsabilidad del movimiento de la cabeza de esta manera. Obviamente, como este helper apareció nuevo, hay que decirle también que le obedezca al helper principal. Entonces, para añadir los huesos, ahora sí le voy a quitar el modo transparente a esto. Voy a ocultar los huesos, realmente no me interesan en este momento.
aunque como los voy a agregar es importante verlos en lista, entonces todavía no lo voy a hacer. Voy a entrar aquí en añadir huesos. Con este botoncito le digo que no me aparezca nada en la lista y con este botoncito le digo que me aparezcan solo los huesos. En display yo le puedo decir expander todo, porque si ustedes se quieren poner a desplegar uno por uno, pues ahí nos podríamos quedar toda la vida. Entonces yo le voy a decir desde la cadera, ¿sí o no?, hasta la pata derecha, o sea, todos los elementos. Le voy a dar select y esos elementos ya van a ser los que van a asignar el esqueleto. Voy a ocultar el esqueleto, ahora sí, porque solo lo que vamos a animar nosotros son los helpers. Y miren que ahí de esta manera tendríamos el skin. Yo sé que hay problemas de peso, pero eso es lo último que yo quisiera que ustedes trabajaran, digamos, en el parcial. Si ustedes de pronto ven que el sujeto tiene problemas graves, fue porque no hicieron los huesos con el tamaño adecuado. Pero miren que ahí funciona, ¿sí o no? Entonces lo único que tenemos que hacer ya es el ciclo de caminado y para eso básicamente tenemos que determinar la pose del sujeto. Entonces, mientras esta pata está atrás, obviamente esta otra también lo está, ¿sí o no? Y mientras esta pata está adelante, esta otra efectivamente también está adelante. Entonces miren que hay una pose ahí, pues realmente no sé qué tan forzada está, pero es una forma, digamos, más esquemática de asignarle la pose. ¿Qué sí necesito yo? Que por lo menos la misma trayectoria que cubre las patas de atrás al dar un paso sea la misma trayectoria que cubren las patas de adelante. Sin embargo, a las patas de adelante les va a tocar un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque son más pequeñas. Entonces miren que yo puedo construir lo que sea. Puede ser, digamos, una cajita. Yo voy a crear una cajita aquí simplemente representando el tamaño que cubren las patas traseras. De hecho, si les parece muy enredado, le pueden cambiar el color a los helpers de atrás para que puedan identificar que esta cajita que hicieron tiene una representación de lo que cubre, digamos, ese paso que da este sujeto. Ahora, cuando muevan esta cajita para igualar, digamos, el paso que dan las de adelante, miren que le falta. Entonces yo puedo hacer que más o menos cubran el mismo sector. ¿Esto con qué objetivo lo hago? Con que no se vea patinando. Entonces miren que acabo de hacer una referencia simplemente para eso. Entonces ahora sí, determino cuánto se va a demorar el ciclo de caminado. Generalmente como él va a dar 2 pasos, yo le puedo dar aquí 30, ¿sí o no? Le voy a dar 30 para concentrarme solo en un segundo. Y cuando tengo ese segundo, activo el botón de AutoKey y empiezo a generar las diferentes poses. Mientras esta pata estaba atrás, tenía en el eje Y 35 no sé qué. Voy a memorizar eso, de hecho lo voy a copiar. Control C. Entonces, en el cuadro 15, básicamente, le voy a decir a esta pata que vaya adelante. ¿A qué tan adelante la voy a llevar? Al mismo punto donde está la otra en este momento. Mírenlo ahí. Al mismo punto. Y la otra la voy a poner donde estaba la anterior, que yo copié la coordenada. Mírenlo, ahí está. Entonces, en este momento, miren lo que pasa ahí. Se desliza uno y se desliza la otra. ¿La ven? Si quiero que regresen al punto de origen, pues puedo tocar las dos, seleccionar la clave y duplicarla con Shift al cuadro 30. Entonces ya tengo la deslizada. ¿La ven? Se desliza, hace un ciclo de caminado. O sea, básicamente las patas vuelven al sitio donde comenzaron. Lo mismo sucede con las patas de adelante. Yo voy a ubicarme en el cuadro, primero voy a copiar la coordenada, control C, me voy a ubicar en el cuadro 15 y le voy a decir a este elemento que se mueva allá. Con el valor que acabo de copiar, se lo voy a ubicar a este otro señor, en ese mismo cuadro. Entonces de esta manera, miren que ahí tengo el ciclo. ¿Sí o no? Obviamente miren que estas se quedan quietas, es porque no las he seleccionado y no les he duplicado esta figura. Entonces ahí tengo esto. ¿Qué hay que hacer ahora? Los famosos breakdown, porque nosotros en este momento solo hicimos las poses de contacto, que son las que tocan los pisos, mejor dicho. En este momento no hemos hecho
los cambios o la transición que hay entre una pose clave y la otra. Entonces es muy fácil saber cuáles son las que tenemos que hacerles cambios un poco más extremos, porque van a quedar unas que van a quedar más fijas. Por ejemplo, las claves o las paticas que van hacia atrás, cuando yo muevo la línea de tiempo, son las que se están quedando ancladas en el piso. Por lo tanto, son las que no se tienen que levantar. En cambio, las que van hacia adelante son las que yo debería efectivamente elevar del piso para formar ese breakdown. Ustedes simplemente lo pueden hacer así mecánico, subirle las dos iguales, pero si le quieren dar un poco más de naturalidad al movimiento, tienen que empezar a trabajar el tema de los arcos. Obviamente esto les puede mostrar las trayectorias si es necesario para poder ver si se forma o no se forma ese arco. Entonces, o que simplemente lo van a llevar más adelante o más atrás. Miren que todo el tiempo he tenido AutoKey activado. Entonces miren que ahí se dio el primer paso y se asentó. ¿Quiénes son las que vienen ahora hacia adelante? Básicamente estas que tengo acá. Entonces simplemente selecciono este otro y las elevo hacia arriba. ¿Sí o no? Obviamente una de ellas pues puede estar más forzada que la otra, pero ustedes simplemente le van dando como esa naturalidad. La cadera no se va a quedar quieta. Ustedes básicamente tienen que analizar que la figura, como tiene una pata mucho más atrás, pues va a tener que tener el cuerpo como inclinado hacia allá, porque toda la pata se le está llevando prácticamente el cuerpo, ¿sí o no? Entonces esta pose que acabo de generar debería haber sido una pose inicial. Yo puedo registrar una clave de ahí, miren ahí, y esa misma la pongo al final. ¿Por qué? Porque él debe llegar al mismo sitio. Entonces en el cuadro 15, pues voy a hacer todo lo contrario. Simplemente voy a dar el giro con esto para que efectivamente tengamos un cambio en la pose. Ahí va. Y ustedes pueden empezar a sumarle a esto que suba, por ejemplo, y vuelva y baje, por ejemplo, acá. ¿Qué le pasaron a los ojos? Bueno, en ese caso voy a mirar a ver cómo lo puedo resolver, pero simplemente es apagar el skin y decirle a la cabeza, perdón, a los ojos, aunque ya hay una pose ahí, tendría que haberle asignado los ojos a la cabeza. Yo lo olvidé ahí, pero los voy a asignar acá en este momento. Entonces miren, escoger los ojos y decirle que le obedezcan a la cabeza. Como no están sincronizados, vamos a mirar cómo lo arreglamos manualmente. Ahí los voy a mover. Más o menos. Listo. De todas maneras, no olviden asignar los ojos, ya que lo tienen ahí. Y este pues básicamente es un ciclo que obviamente hay que trabajarle un poquito más a la cadera, pero lo que voy a hacer ya para finalizar el video es simplemente decirle que ese ciclo efectivamente camine, o sea, este señor o este dummy es el que la desplaza. Entonces lo que yo voy a hacer es analizar esa cajita que había hecho yo, no sé qué la hice, la borré. Entonces yo podría haber utilizado la cajita para medir cuánto tiene de trayecto esta figura. Miren ahí, con una caja simple yo puedo saber con este valor tiene aproximadamente 30 unidades. Estoy diciéndole a mi personaje que se mueve 30 unidades cada paso que da. ¿Y cuántos pasos dan estos 30? Da 2. O sea que se va a mover aproximadamente 60 unidades. Entonces yo podría decirle en el cuadro 30 con el AutoKey a este elemento que se mueva aproximadamente, miren en la coordenada abajo, 60, como era 60,8, voy a poner aquí más o menos esto. Puede ser ahí.
Entonces ahí tengo un trayecto fácil. El problema de la patinada es que ese se acelera y las patas realmente no están aceleradas en este momento. Entonces yo tengo que ir al Curve Editor a decirle a esto que tengo un movimiento constante, es decir, que el desplazamiento no empiece frenadito y termine igual, sino que tenga una aceleración constante para que tengamos ese ritmo de movimiento. ¿Sí o no? Ahora, las paticas también tienen ese mismo problema. De todas maneras, yo les voy a seleccionar todos estos helpers y les voy a decir en el Curve Editor, vamos a decirle, bueno, me voy a arriesgar a hacerlo aquí en todo, que sea lineal. Miren cómo queda fija la pata ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Replicar esto en loop si quiero que todo se mueva infinitamente. Entonces, estos que tengo seleccionados, en el Curve Editor puedo darle clic en este botón, que yo antes los hacía ir por acá, Controller, Auto Branch, y no sabía que estaba este botón aquí a la vista. Entonces le digo loop, que la salida sea en loop, que la entrada sea constante, y él se va a replicar todo el movimiento sin importar cuánto extiendan la línea de tiempo. Mírenlo, ahí está. Él sigue patinando ahí. El que le falta replicarse es este, pero este no podría ser en loop porque cuando se desliza vuelve a empezar. Este tiene que generar un movimiento que replica la forma curva que lleva durante toda la animación, o sea, relativo y repetitivo. Miren lo que va a pasar con la curva, se va a proyectar y va a seguir avanzando infinitamente. Entonces, de esta manera, esto es lo que tengo. ¿Qué le faltó ahí hacerle loop? Exactamente, entonces selecciono la cadera y a ese le puedo venir a hacerle el mismo loop en este punto. Entonces ya lo adicional es hacerle una camarita o efectivamente mostrar mejor ese procedimiento. El skinning, si tienen problemas, pues los van organizando. Pero con el tema del skinning, recuerden que nosotros lo que tenemos son unas brochas que nos van a ayudar a controlar los pesos. Para eso tienen que entrar en las envolventes y verificar que la zona, miren que cada hueso queda representado con una línea. Entonces, si yo toco este hueso y todo está rojito, efectivamente el skinning supo que le tocaba. Pero si hay cosas por acá rojitas, ¿qué quiere decir? Que esta pata está moviendo zonas que no le corresponden. Para eso abajo está la opción de Paint Weight. Yo puedo empezar a pintar o a quitarle, digamos, el valor de peso, siempre y cuando apague este botón, el checkbox que tengo ahí. Miren que yo ya le quité la parte de la cadera y ahí puedo seguir verificando cómo están los pesos de mi personaje. Esto debería ser todo rojo, por eso es que se está doblando, ¿sí lo ven? Sin embargo, no es un defecto que veamos a simple vista. Con Control y Shift se cambia el tamaño de la brocha y con Alt y Shift la presión de la brocha. Si yo le pongo a esto un valor rojito, quiere decir que ese hueso controla en un 100%, rojo es 100, amarillo, anaranjado es 75, amarillo es 50, verde es 25, azul es 1% y gris es 0%. Entonces lo importante es que ustedes tengan en cuenta que para pintar con esta brochita simplemente tienen que hacerle clic para pintar y alt, o perdón, control, en este caso sí, alt para restar. De todas maneras, esto es, digamos, un detalle que puede que en ocasiones se nos presente o no, pero la clave está en poderle hacer los huesitos del tamaño que son. Voy a parar aquí donde quedó el video.